Ahí, después lo revisamos. Esto es culpa de la víctima. Ya está grabando. Asomándose por arriba de la luz. Los actualitos de Wikileaks. Es un pendejo, Pasar las diapos, a ver cómo. Perfecto. ¿Cómo eco, no? ¿Eco? Porque Juan está con el micrófono. Listo. Bueno, ¿arrancó? Sí. Bien. Bueno, ya me conocen, así que no me voy a presentar. Para los que no me conocen, yo soy Macarena Casasa, residente de la nueva clínica del niño de primer año. Voy a hablar un poquito de pseudotumor cerebri, empezando primero por un caso clínico, que si hay cosas que no se entienden del caso clínico, no importa porque la idea es después hablar de la patología. Bueno, el caso clínico es sobre una nena que tiene 9 años, que ingresa por cefalea de 6 meses de evolución. No es constante, pero sí aumenta, por ejemplo, por las noches. La nena refiere que por momentos siente que ve mal, ¿sí? Y ante el interrogatorio termina siendo una diplopía. Siempre se mantuvo afebril. Y como les digo, 6 meses de evolución. Los papás estaban de viaje con ella, viviendo en otro lado, entonces en donde estaban la llevan un oftalmólogo con un fondo de ojo que informa papilas ópticas con bordes difusos y sobreelevadas. Como antecedentes, la madre y la tía tienen migraña, así que lo abordaron ellos por ese lado como padres. Y al ingreso estaba clínicamente estable con una TA de 170, una frecuencia cardíaca de 85, frecuencia respiratoria de 18, temperatura 36 y una saturación de oxígeno de 99%, aire ambiente. Bueno, se le empezó a estudiar por esta cefalea, hicimos laboratorio y hemocultivos. El laboratorio era normal, de bajo riesgo, los hemocultivos cerraron más tarde, pero negativos. Hicimos un ataque de encéfalo simple, que fue normal. Hicimos una interconsulta con neurología, quien solicitó una resonancia magnética de encéfalo con y sin contraste y una angioresonancia de encéfalo con tiempo arterial y venoso. Todo esto vino normal. Y también solicitó hacer una punción lumbar. Por otro lado, también hicimos interconsulta con oftalmología, quien repite el fondo de ojo y informa edema de papila bilateral. ¿La resonancia que tenga normal? ¿Cómo? ¿La resonancia? Normal, sí. Sí. Se realizó entonces la punción lumbar con manometría para poder medir la presión de salida del líquido cefalorraquídeo. Vimos un líquido cristal que salió a tensión con una presión de apertura de 36 centímetros de agua. Después de esa punción lumbar se evacuaron 10 mililitros de líquido que se mandó para físico-químico y para cultivo, que vino todo normal y el cultivo negativo, y una presión de cierre de 18 centímetros de agua. ¿Sí? O sea que bajó un montón la tensión luego de esa punción lumbar. Entonces, básicamente tenemos una niña con clínica de hipertensión endocraniana, que la pudimos constatar con la punción lumbar, con imágenes del cerebro normales, clínicamente estable. Entonces descartamos tumor, hidrocefalia, sangrado, infección, y llegamos al diagnóstico de pseudotumor cerebri, que es de lo que voy a hablar hoy. Vos habías entrado en esa función. Sí, yo entré a esa función, tal cual. No pudimos sacar foto, pero bueno, puse en internet. El tratamiento se realizó con dexametasona endovenoso y acetazolamida, que es, la acetazolamida es un diurético que compite con la anhidrasa carbónica. Después vamos a ver por qué lo usamos. Y inició seguimiento con nefrología, quien la suplementó con bicarbonato de sodio. 48 horas después de la primera punción lumbar y comenzar el tratamiento, tenía ocasionales cefaleas que seguían con dipirona, o sea, el cuadro clínico mejoró, pero se exacerbaban ante los cambios posturales. Y 5 días después de la punción y el inicio del tratamiento, se decide repetir la punción lumbar. Esta vez el líquido sigue siendo cristal, pero sale gota a gota, no sale a tensión.
y la presión de apertura fue de 15 centímetros de agua, mucho menos que la anterior. A las 24 horas de la segunda punción lumbar, la niña dejó de presentar cefaleas y se terminó otorgando el alta sanatorial unos días después en tratamiento con la acetazolamida, la betametasona, que es el corticoide, y el bicarbonato de sodio que les comenté hoy. Y obviamente se fue en seguimiento con neurología, oftalmología y nefrología. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de qué es el pseudotumor cerebri y por qué se tomaron todas estas conductas. Y Contá todo. por qué se el conseguimiento con neurología. Lo voy a decir ahora en un ratito, Después pero explico. no me spoilees. Bueno, primero, ¿qué es el pseudotumor cerebri? Es un síndrome de hipertensión endocraniana idiopática, ¿sí? Nosotros tenemos que recordar que tenemos el cráneo, que es una cavidad inextensible, y el cráneo contiene un 80% que es el tejido encefálico, otro 10% que es la sangre, y otro 10% que es el líquido cefalorraquídeo. Como el cráneo no se puede extender, todo esto está estable mientras ninguna de estas cosas aumente, pero cuando algo aumenta, ya se inestabiliza y aparece la hipertensión intracraneal. La presión intracraneal normal es de 12 a 25 centímetros de agua. Hay algunas bibliografías que ponen de 12 a 20 y otras que ponen de 12 a 27, pero bueno, en promedio hasta 25 sería lo normal. Cuando hay un aumento de la presión intracraneana, que es lo que decíamos recién, pasan ciertas cosas. Primero vamos a tener mecanismos compensatorios que tiene el cuerpo para intentar que no aumente tanto esta presión, ¿sí? Entonces, el primer mecanismo compensatorio va a ser en los niños que ya tienen su cráneo bien, digamos, formado e inextensible, los líquidos, tanto sangre como líquido cefalorraquídeo, van a irse hacia abajo, digamos, hacia lo que es el eje espinal, así logra compensar un poco este aumento de presión. Y en los más bebés vamos a poder ver la fontanela bombada, que es la parte que, digamos, se puede extender en el cráneo. Una vez que se colapsan, digamos, estos dos mecanismos compensatorios, vamos a tener la fase descompensada, que es cuando llega al límite, entonces ahí finalmente aumenta la presión. Puse ese cuadrito donde ven que tenemos, a ver si puedo, acá. Nosotros tenemos que va aumentando el volumen intracraneal y llega un punto en el que pueden compensarse. Pero cuando llega el punto en el que ya no se pueden compensar, aumenta exponencialmente la presión intracraneal. Con pocos cambios en el volumen, aumenta mucho la presión. Bien, y después, por último, tenemos la complicación a la que no queremos llegar, que es la herniación, donde distintas partes del encéfalo pueden herniarse por las distintas cavidades, ¿no? Bueno, las causas de la hipertensión endocranial, no del pseudotumor cerebri, de la hipertensión endocranial pueden ser muchas. Tenemos, por ejemplo, aneurismas que se rompen, entonces dan sangrados. Tenemos tumores que actúan como más ocupante de espacio. Tenemos infecciones que causan, por ejemplo, edema. Tenemos hematomas luego de un traumatismo. Y tenemos las causas idiopáticas, ¿sí? Donde aparece lo que decíamos recién, el pseudotumor cerebri. Entonces, volviendo un poco, el pseudotumor cerebri es una hipertensión endocraniana idiopática. O sea, tenemos que descartar el resto de las causas para poder diagnosticar. Es un síndrome que cursa con aumento de la presión intracraniana sin lesión ocupante de espacio ni infección. Ni sangrado, ni nada. Si bien la etiología es discutida, se sabe que hay un aumento de la producción de líquido cefalorraquídeo y una disminución de la absorción. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo se produce por los plexos coroideos, ¿sí? En los ventrículos, tiene que hacer toda la circulación por ventrículos y cisternas y se reabsorbe, ¿sí? Entonces hay un aumento de la producción y disminución de la reabsorción. Por ende, más líquido cefalorraquídeo, más presión. Está descrita como autolimitada en un 80% de los casos, pero hay un 20% de los casos en donde puede hacerse crónica. ¿Viste algo de las etiologías? Porque eso sería una explicación fisiopatológica. Claro. Pero antes hablaba de hipervitaminosis. Sí. Bien, después. Qué Ansioso, qué ansioso. No, bueno, está bien. Se encuentra relación,
o sea, cuando se empieza a estudiar la etiología, que no se encuentra una etiología específica, se encuentra relación con ciertas cosas. Por ejemplo, con algunos cuadros genéticos, con déficits nutricionales u obesidad. Hay mucha relación con la obesidad, sobre todo en adultos. Con enfermedades como enfermedad de Addison, lupus, síndrome antifosfolipídico, y también, y esto es importante porque es cuando más se suele dar, con fármacos, como ciclosporinas, penicilinas, nitrofurantoína, gentamicina, anticonceptivos orales, hormonas de crecimiento y tetraciclinas. Hay fármacos que se dan para el acné, entonces en adolescentes que están tomando fármacos con acné, hay muchos casos descritos de pseudotumor cerebro. La isotretinoína. ¿Cómo? La isotretinoína. Claro. Bueno, como clínica, entonces, tenemos cefalea, alteración de la visión, puede ser diplopía, puede ser visión borrosa. La agudeza visual suele estar conservada. Náuseas y vómitos y ataxia. Entre otras cosas que pueden ser cualquier signo, digamos, sí, de hipertensión endocraniana, ¿no? Como tenemos esos síntomas que son tan variados, de tantas patologías, debemos estudiar al paciente porque, como dijimos, es un diagnóstico de exclusión. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Tenemos que hacer interconsulta con oftalmología, que va a ser fondo de ojo, y está el edema de papila. Si bien un fondo de ojo normal no descarta la patología, puede tenerla, el edema de papila es un signo cardinal, o sea, si vemos edema de papila lo tenemos que sospechar. Vamos a hacer también punción lumbar, donde vamos a tener un líquido cefalorraquídeo normal, tanto en sitio físico-químico como un cultivo negativo, pero un aumento de la presión. Para medir la presión vamos a hacer la punción lumbar con manometría. Eso sería una punción lumbar normal, donde nosotros punzamos y extraemos líquido cefalorraquídeo, que siempre extraemos el tubito para ácido físico-químico, el tubito para bacterias, o sea, ácido bacteriológico, y después guardamos uno que puede ser para biológico, etc. Nosotros, antes de hacer esto, hacemos, cuando queremos medir la presión, hay aparatos que la miden específicamente, pero lo que hicimos acá y lo que se hace normalmente es, se conecta a la aguja con la que punzamos una guía del suero de la vía y se mide hasta dónde llega el líquido cefalorraquídeo ni bien sale. Entonces sale, se hace como una columna de líquido cefalorraquídeo y eso se mide. Y esos son los centímetros de agua de presión con la que salió. Vieron que vimos que salió creo que con 38. Entonces se midió y eran 38. Después se evacuaron en la de la nena que les contaba 10 mililitros, que los fraccionamos en los distintos tubos para mandar a analizar, se volvió a medir y la presión de cierre fue de 15, ¿sí? Porque bajó esa cantidad, ¿sí? Esa es, sí. Cuando vos ya le pones la aguja, ya está conectado a la llave. Y si no perdés. Sí, si en dejás que salga realidad, en el aire, claro, Te le queda ponen- un chorro. Claro, en realidad le ponen una llave de 3 vías, la punzan cerrada, abren y se fijan hasta dónde sube. Bueno, entonces, edema de papila, el líquido cefalorraquídeo, y también se hacen neuroimágenes, ya sea tomografía, resonancia, todo, que suelen estar normales, sin lesiones. Entonces, en cuanto al tratamiento, la punción lumbar va a ser diagnóstica, por todo lo que les comenté recién, pero también terapéutica, porque como estamos evacuando el líquido cefalorraquídeo, estamos disminuyendo la presión intracraneal. También tenemos que tratar la causa, si es que la conocemos. Por ejemplo, si el niño está expuesto a un fármaco que sabemos que está relacionado, o si hay obesidad, hay que tratar la causa, ¿no? La enfermedad de base, en cambio, en caso que la haya, restricción de sodio, ¿sí? Después la acetazolamida. La acetazolamida es, como les contaba hoy, un inhibidor de la anhidrasa carbónica, que también es diurético. También los tiempos de tratamiento son distintos, lo que describen las distintas bibliografías. Se suele dar a 25 miligramos kilo día y el tiempo promedio son 2 meses. Y los corticoides, el tema de los corticoides es controversial el uso. Está descrito que se utilizan corticoides, sí, después de la segunda punción lumbar, y el tratamiento con acetazolamida sigue con síntomas. En ese caso se darían corticoides. Porque lo que pasa es que si nosotros damos mucho corticoides durante ciclos muy largos, predispone la hipertensión endocraniana. Entonces, nada, eso es lo controversial. Si se usan en ciclos cortos. ¿Y por qué usamos la acetazolamida? Un poquitito de fisiología a grandes rasgos, ¿no? Nosotros tenemos lo del centro, esto sería una célula, ¿bien? Del plexo coroideo.
Está la sangre que hay en el plexo coroideo y el ventrículo donde estaría el líquido cefalorraquídeo. En la sangre del plexo coroideo tenemos sodio, cloro y agua, ¿no? Que tienen que pasar hacia el ventrículo para formar el líquido cefalorraquídeo. Porque recuerden que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma. El agua difunde, no tiene problema. Ahora, las otras dos, el sodio y el cloro, necesitan cosas para poder cotransportarse. Y ahí entra en juego la anhidrasa carbónica. Dentro de la célula tenemos agua y dióxido de carbono, que gracias a la anhidrasa carbónica generan bicarbonato y protones. El bicarbonato se usa como contratransporte con el cloro para que pueda ingresar el cloro, y los protones con el sodio para que pueda ingresar el sodio. Y por otro lado, una vez que tenemos el cloro, el agua y el sodio en la célula, el sodio necesita del bicarbonato para irse hacia el ventrículo. Por ende, podemos decir que nosotros necesitamos que la anhidrasa carbónica actúe para que puedan llegar los electrolitos y el agua hacia el ventrículo y formar el líquido cefalorraquídeo. ¿Me explico? Bien. La acetazolamida es un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la formación de líquido cefalorraquídeo. Y como el problema que estábamos teniendo era que teníamos mucho líquido cefalorraquídeo, así es como va a actuar. Ahora, acá viene lo que decía Juan. ¿Por qué se va en seguimiento con nefrología? La anhidrasa carbónica, esta enzima, a nivel del túbulo contorneado proximal en el riñón, tiene la función de reabsorber bicarbonato. Entonces, si yo la estoy inhibiendo, el bicarbonato se va por orina, ¿sí? Entonces, tengo mucho bicarbonato en la orina, por ende tengo alcalinización de la orina, y tengo acidificación de la sangre, porque el bicarbonato se me estalla. Por eso, tengo que hacer seguimiento con nefrología e ir viendo si necesita que yo le dé bicarbonato, porque lo estoy perdiendo por orina. Esta nena, recuerdan que se había ido con bicarbonato. Bueno, entonces, en conclusión, el pseudotumor cerebri es una hipertensión endocraniana idiopática, cursa con cefalea, vómitos, alteración visual, y tengo que descartar otras causas para poder diagnosticarlo. Como estudios tengo el fondo de ojo con el edema de papila, tengo la punción lumbar con manometría, donde va a tener aumentada la presión, recuerden, más de 20, 25 centímetros de agua, con citofísico-químico y cultivo normales, y las neuroimágenes sin otra patología. El tratamiento sirve para disminuir los síntomas y para evitar las complicaciones, la herniación y todo lo que hablamos. Son la punción lumbar, la acetazolamida, el bicarbonato de sodio, y se puede usar o no corticoides. Y el seguimiento entonces va a ser por neurología, oftalmología, que tiene que ver que revierta el fondo de ojos, que esté normal, puede tardar, y nefrología. Muchas gracias. ¿Preguntas? No sé si, por el minuto me distraje, si vos explicaste qué pasa si no lo tratás bien con el ojo, ¿no? Con el nervio óptico. El nervio óptico se puede terminar atrofiando y puede perder la visión. Claro, si no lo dije, es verdad. Sí, el edema de papila se puede terminar atrofiando el nervio. Incluso puede terminar yendo a cirugía si no lo tratamos a tiempo. O sea, que una patología benigna no es un tumor, pero no es una patología benigna. Perder la visión es una cosa ¿Y hay casos crónicos que se vuelven a repetir en el paciente? ¿Están descritos? Sí, están descritos como un 20% de casos que cronifican, que se repiten. Sí. No relacionado con algo, porque hay algunos que dan una droga, No. pero capaz que genéticamente cada tanto. Tal cual, sí. Sí, por eso el seguimiento, si bien la acetazolamida tiene un tratamiento de hasta 2 meses, el seguimiento suele ser con neuro mucho tiempo. Bueno, son entidades que si no se las conocen no se las diagnostican. Sí. Sí. De hecho, a mí me pasó, por eso quise hacer el Ateneo de esta nena, porque cuando entró dije, bueno, cefalea de 2 meses, visión borrosa, tiene un tumor. Hacemos las imágenes, nada. Y yo, ¿qué tiene? Y bueno, y ahí conocí el pseudotumor cerebri y por eso dije, bueno, porque yo no lo estudié en la facu, no me sonaba. Bueno, eso. Bueno, ¿algo más? Bueno, excelente. Gracias. Gracias, Maca. Maca siendo maca. Maca, sí. Si quieres suspender la Sí, como... transmisión. Bueno.